¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de violencia, o más bien dicho de análisis, pero que lamentablemente tienen que ver con la violencia. Platico dos casos y comentamos si ustedes gustan al respecto. A ver, el primero de ellos tiene lugar este fin de semana. Policías investigadores encontraron 381 cadáveres amontonados en un crematorio privado de Ciudad Juárez, en el norte de México. Esto lo informó la Fiscalía Local, que atribuye esta situación a una negligencia de los administradores del negocio. Se hizo el conteo general. Preliminarmente tenemos 381 cuerpos que estaban depositados de manera irregular en el crematorio, que no fueron cremados, fue lo que dijo Eloy García, coordinador de la Fiscalía de Chihuahua. Señaló que todos los cuerpos estaban embalsamados. Se presume que cuentan con un certificado de defunción, según lo estipula el protocolo para el procesamiento de restos humanos. Y la hipótesis de la fiscalía es que la gran mayoría de estos cuerpos fueron velados y luego trasladados al crematorio para su incineración y entrega a los deudos. En tanto que esos 381 cuerpos no fueron cremados, en lugar de cenizas de ellos se entregó otro material. Ojo con este detalle. Por la cantidad de cadáveres y la capacidad del crematorio, las autoridades estiman que algunos de los restos podrían tener más de 2 años sin procesar. Y en tal sentido, García dijo que dijo que una primera explicación a este insólito hallazgo es la indolencia y la irresponsabilidad de los dueños del crematorio. Todos los negocios de cremación saben cuál es su capacidad de cremación diaria y no puedes recibir más de los que puedes procesar. Uno de los administradores del crematorio ya se presentó ante la fiscalía, que, según informó García, está en busca de mecanismos para fincar responsabilidades de orden penal a quienes resulten culpables de esta situación, y las autoridades no detallaron si los cadáveres corresponden a víctimas de la violencia criminal. A ver, este es un tema, por supuesto, cuando hablamos de violencia, podemos hablar de la crisis forense, ¿no? De repente los CEMEFOS, de repente los crematorios están a tope. Sin embargo, en este caso concreto, pues nos podemos también topar con una cuestión de ver la violencia como un negocio, la muerte como un negocio. Este último punto, claro, tendrá que ir siendo aclarado por parte de los administradores del crematorio. No quiero satanizar o criminalizar a nadie, pero a primera instancia y basados en lo que declaran las propias autoridades, nos topamos con una actitud irresponsable, con una actitud de alguien o de algunos que consideraron que aquí lo importante era ganar dinero y por lo tanto aceptaban la cantidad de cuerpos que fuera necesaria, y lo que hacían era entregar cenizas de animales o cenizas viejas, o cenizas de otros cuerpos, vaya usted a saber, ¿no? A final de cuentas, y nos topamos con una indolencia que solamente se puede dar cuando no hay humanidad de por medio, cuando no hay empatía de por medio, cuando para ti lo más importante es el dinero, cuando para ti lo más importante es lo material, y ya lo humano queda completamente fuera de cualquier circulación. Y esto es muy grave, es muy, muy grave, porque es un reflejo precisamente de ese capitalismo individualista que te lleva a anteponer tus prioridades, a anteponer tus necesidades a las del resto, que te lleva a actuar de una forma poco ética con tal de alcanzar tus objetivos, porque lo que importa es la ganancia única y exclusivamente. Eso podríamos tenerla como una primera lectura, lo cual es brutal, brutal, porque imagínese las personas que fueron a este lugar, velaron a su pariente, quieres cremarlo y quieres llevártelo como un recuerdo, quieres llevártelo para sentirlo cerca, y resulta que lo que tienes en la caja pues no es nada de él. Lo que tienes en la cajita, en la urna, en fin, pues puede ser cualquier cosa, hasta colillas de cigarro en un momento dado, ¿no? Digo, sé que puede resultar una barbaridad lo que digo, pero puede ser cualquier cosa, o cualquier persona, o cualquier animalito, ¿no? Por lo que estas personas tenían embalsamados los más de 300 cuerpos, es decir, sabían quiénes eran estas personas, tuvieron un proceso, tuvieron un protocolo, los recibieron de los hospitales y actuaron de una forma completamente antiética. La crisis forense en nuestro país es muy grave, es muy seria. Esto debido a la violencia producto del crimen organizado, que tiene cifras altísimas, altísimas todavía, a pesar del esfuerzo que se ha hecho y a pesar de la disminución como tal. Venimos arrastrando sexenios en donde las cantidades de muertes eran brutales, y por lo tanto no ha habido una
estructura correcta ni un tratamiento correcto que se destinara principalmente a los peritos, a los expertos, a la gente que entiende perfectamente cómo debe ser tratado todo este proceso de información e identificación de cuerpos. Y en muchos servicios forenses, sé que esto parece no tener vínculo con lo que acabo de decir con el primer tema, pero nos ayuda en el segundo. En muchos de los círculos forenses se ha comentado, incluso aquí tuvimos entrevistas con forenses que nos decían, si permitieran que los expertos y expertas forenses nos involucráramos mucho más y no fuera un trámite político administrativo en las fiscalías, en realidad podríamos avanzar mucho en la identificación de los cadáveres. ¿Por qué? Porque mucha gente que está desaparecida está en los servicios médicos forenses. Mucha gente que las madres, los padres, los abuelos los siguen buscando, están o estaban en la fosa común. Entonces, eso es una realidad, que por esa tardanza en el momento de la identificación de un cadáver se presenta una circunstancia de búsqueda, cuando lo más sano sería tener la capacidad de poder identificar rápido al muerto, a la muerta, y podérsele llegar esa información a sus seres queridos que descansarían de una forma u otra y no estarían buscándolo. Y esto se lo digo porque la violencia, esa violencia que intimida, esa violencia que aterroriza, esa violencia producto del Estado criminal, que fue parte esencial del Estado como tal durante toda la época nacionalista priista y durante el neoliberalismo, y que ahora ese Estado criminal es paralelo al Estado legal, pues sigue generando una cantidad de crímenes, de homicidios, de personajes que no todos, yo me atrevo a decir que ni siquiera la mayoría, la gente vinculada al narco, no cuadran las cifras que se han dado a conocer simplemente de cuánta gente se dedica al narco, cuánta gente es asesinada diaria, cuánta gente está, no cuadran. La realidad es cosas que no cuadran. Por eso hay mucha gente que no tiene nivel en el entierro y que ha sido asesinada. Hay otros crímenes que se dicen es del narco y no tiene nada que ver con el narco. Y son crímenes políticos, son crímenes que tienen una finalidad más empresarial, una finalidad más de cooptar diversas voces, ¿no? En realidad, más allá de pensar, ¿no? De pensar en de pensar en que son intereses en el tráfico de drogas. Y esto nos lleva a Culiacán, Culiacán, una entidad, a Sinaloa, Sinaloa, una entidad que lamentablemente desde hace muchos, muchos años ha tenido la presencia del narcotráfico, eh, que su clase, su élite política, su élite empresarial ha estructurado todo un sistema, toda una norma para depender del crimen organizado. Ellos son el crimen organizado y por lo tanto jalan a la sociedad, jalan a la población a vivir momentos de verdad de terror y a vivir momentos muy difíciles cuando se rompen, ¿no? Esos intereses políticos empresariales, cuando se enfrentan esos intereses provenientes de los Estados Unidos, de las agencias norteamericanas, que son capaces precisamente para limpiar la porquería que hacen, pues de llevar a cabo acciones violentas, de prenderle el cerillo justo cuando está el tanque de gas con una fuga. ¿Qué pasa en Sinaloa? La madrugada del lunes, autoridades localizaron 19 cuerpos sin vida en la zona norte de Culiacán, de los cuales 4 fueron colgados de los pies, decapitados en el puente del Seminario, y los reportes preliminares refieren que otras 15 se encontraban apiladas dentro de una camioneta blanca abandonada sobre la carretera federal número 15. La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron el reporte, acordonaron precisamente el área. Y son en total entonces 19 cuerpos sin vida en Culiacán los que estarían descubriéndose, no los que estarían confirmándose ya precisamente de ser parte de ese escenario de la violencia, de ese escenario brutal, ¿no? Brutal que se está viviendo en este estado, en donde aquí es donde viene la pregunta de siempre, la violencia, ¿quiénes ganan con esa violencia? ¿Cómo entender esa violencia sin esos intereses capitalistas, sin esos intereses de extractivismo, sin esos intereses de expoliación, sin esos intereses políticos que están alrededor precisamente de esos membretes que se colocan a estas empresas criminales? Esa violencia en donde cada día se practica con mayor ahínco prácticas, formas militares, paramilitares, para imponer el miedo no solamente a los rivales, sino a la población.
Todos sabíamos que la desintegración del cártel de Sinaloa, como se le conoció durante la época panista, sería dolorosa, sería violenta, sería fratricida incluso en algún momento, pero los niveles que estamos viendo ahora, sin la capacidad de poderla controlar en muchos aspectos, nos habla no tanto de la penetración del narcotráfico en Sinaloa como comunidades, sino el nivel de podredumbre en materia el oligárquica y la influencia mercenaria por parte de los intereses norteamericanos. Un abrazo por supuesto para Ciudad Juárez, un abrazo para Sinaloa, dos lugares tristemente que se les ha enmarcado en el tema del narcotráfico, en donde incluso se han nombrado a cárteles con sus nombres, con sus nombres, cuando en realidad la gente de Juárez, la gente de Sinaloa es mucho más que estas tristes historias de las cuales ellos no son los responsables. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.